Ahora mismo estamos en este parón de grandes premios entre Miami y Canadá y es un buen momento para poner todas las piezas de encima de la mesa y saber cómo se está jugando este ajedrez de mejoras que ya dio un resultado muy sorprendente en Miami y del que tenemos que ver ahora la segunda parte en Canadá y en subsiguientes grandes premios. Y el equipo Ferrari es uno de los principales actores de ese ajedrez, sobre todo teniendo en cuenta que van a recibir a dúo, no es oficial, pero básicamente es oficioso, lo piensa todo el mundo. Gran Premio de Canadá va a ser el último de este nuevo periodo de 1 a 5 carreras en lugar de 1 a 6 o 1 a 4 después de la cancelación de Arabia Saudí y de Bahrein, donde se van a medir los rendimientos de los motores, pero es un hecho que Ferrari recibirá a dúo. Hay que ver si entren a dúo 1 o a dúo 2. Las mejores previsiones hablan de que tendrá 2 homologaciones este año. Veremos incluso cómo queda la cosa después de este primer periodo de a dúo con esta nueva regla Pro Honda que permite ahora acumular esas actualizaciones. Serían hasta 6 en este año, que es una cosa que Honda seguro va a tener. Pero en el caso de Ferrari, por entrar ya un poquito en materia de cuál es el siguiente paso en esta guerra tecnológica que está viendo la Fórmula 1, en esta guerra de mejoras, lo siguiente que tiene que hacer Ferrari es un motor más potente. Ya está. Y ya digo, es una cosa que se da por hecho que van a tener porque van a entrar en a dúo. De hecho, tenemos noticia de marzo publicada en soymotor.com de que el equipo Ferrari ya estaba trabajando incluso en una nueva unidad de potencia. Y han empezado a salir cifras. Y Franco Núñez, Motorsport Italia, una muy buena voz a la hora de motores, es por ejemplo quien destapa de los primeros el tema de la relación de compresión 18.1. Habla de que con a dúo, con el nuevo motor que entre de Ferrari, van a reducir a la mitad el déficit de potencia del coche. Lo cual, si ahora mismo con una estimación que yo he sacado en torno a lo que dice Franco Núñez, estamos en una desventaja de 15 caballos a lo mejor, es bastante reducirlo a la mitad. Y cuidado con Ferrari, que de nuevo lo ha jugado muy diferente este año y puede ser puerta grande o enfermería. Porque Ferrari lo que ha hecho este año, a ver, entiéndase el símil que voy a decir ahora, ha hecho un motor poco potente a propósito. Recordaréis que os contamos a principio de año, durante el Dakar fue, que había trascendido que Ferrari había decidido utilizar una culata de acero en lugar de una aleación de aluminio, que es lo que normalmente se suele introducir en Fórmula 1 para las culatas del motor. ¿Por qué? Porque Ferrari al final este año la ha querido jugar de forma diferente. ¿Qué te da el acero en contra del aluminio, que es lo que usa todo el mundo, cuando el aluminio es más ligero, por ejemplo, y todo el mundo está sufriendo mucho para llegar al peso mínimo? El acero lo que te da es más robustez y sobre todo una mejor tolerancia con temperaturas y presión. Es decir, podrías llevar una cámara de combustión a una temperatura más alta, a una presión de detonación más alta, sin que ello pues empiece a generar holguras, fracturas, descompensaciones en el material, como sí que pasa con el aluminio. Es principalmente un tema de temperatura. ¿Y por qué han hecho esto en Ferrari? Bueno, porque en Ferrari han decidido jugar con unas temperaturas diferentes al resto, pensando que eso les puede venir mejor en el conjunto global del coche. O sea, es un poquito extraño de entender la decisión que ha tomado Ferrari, y esto es algo que explica bien Franco Núñez, como digo, en su artículo de Motorsport Italia. Pero básicamente Ferrari lo que ha decidido es, en el año de los motores, hacer un motor menos potente para poder ganar más en la parte aerodinámica. Que de nuevo, cuando juegan a este tipo de cosas, te da un poquito de miedo de que se hayan pasado de genios. Pero básicamente, los motoristas ahora mismo están metiendo el aire en la cámara de combustión a unos 70-80 grados más o menos, se está intentando meter. ¿Por qué? Porque cuanto más frío es el aire que entra en la cámara de combustión, es más denso, por tanto tiene más concentración de oxígeno, por tanto la mezcla es más rica, por tanto la explosión es mejor y más eficiente. Por eso mismo hay entre el turbo y la toma de admisión un refrigerador que se llama intercooler, que lo que hace es el aire súper caliente, comprimido, que sale del turbo, lo enfriamos y ese aire con la misma mezcla de repente ocupa mucho menos, por tanto la explosión es mucho mejor y es mucho más eficiente. ¿Qué es lo que está haciendo Ferrari? Ferrari está metiendo por encima, bien por encima de 100 grados los gases en la cámara de combustión, revela Franco Núñez. Es decir, han ido por una vía completamente distinta al resto de la parrilla, completamente distinta. ¿Y por qué? Porque si tú metes el aire más caliente, significa que lo has enfriado menos. Y si lo has enfriado menos, significa que seguramente tengas menos masa de radiador. Y si tienes menos masa de radiador, tienes menos peso y tienes también menos tamaño, menos volumen en los pontones para poder jugar con la forma más aerodinámica. Entonces, en la era de los motores, Ferrari ha decidido jugarla a la integración del motor y el chasis. Y básicamente lo que han hecho en Ferrari ha sido un lastre.
han lastrado su motor a sabiendas de que si decidieran meterle más refrigeración a lo mejor al aire que está entrando, podrían ganar más caballos, pero a costa de quizá más peso y quizá menos flexibilidad aerodinámica, y han dicho, ok, aquí el motor es muy importante, pero la aero también es importante, y como hay que tener poco drag y el coche tiene que ser pequeñito y los pontones ceñiditos y que pesen poco, vamos a perder a propósito estos caballos de potencia de la parte del motor para ganar a propósito estas décimas de aerodinámica. Hacer esto en la época del motor, ¿qué quieres que te diga? Pues Dark Sniper, ¿puede ser una italianada de manual? Puede ser que se les haya ido un poquito. Puede ser que se les haya ido un poquito. Ahora mismo, lo que dice Franco Núñez en su artículo de Motorsport Italia es que este trade-off, esta compensación, ¿cómo decirlo?, equilibrio, esta renuncia que ha hecho Ferrari para ganar por otro lado, se puede traducir de la parte de combustión interna en unos 10-12 caballos. Que Ferrari, dice Franco Núñez, él cree que Ferrari podría estar pidiendo entre 10 y 12 caballos por ir más alto de temperatura en la cámara de combustión en comparación con el resto de los rivales, a costa de ahorrarse algún radiador o de hacer algún radiador más pequeño o colocarlo en un mejor sitio, motor un poquito más compactito por eso también, y ganar en cuanto a peso, en cuanto a la parte ceñida aerodinámica del motor en la parte trasera. De hecho, Ferrari ha limitado, ha lastrado su motor y por eso es muy interesante lo que puedan hacer con Aduo para conseguir esa ventaja aerodinámica. Una es lo que os he comentado, de la temperatura. Es decir, Ferrari podría decir, vamos a enfriar más el aire que entra en la cámara de combustión. Para ello, lo que yo entiendo que han hecho y lo que tendrían que hacer, por tanto, es o sea, esto no lo explica Franco Núñez, pero lo que yo entiendo, lo que yo implico de la decisión de Ferrari es, si el aire está entrando más caliente, tiene que ser porque han reducido intercooler. Que el intercooler, ya digo, es el radiador que hay entre el turbo y la toma de admisión, o la cámara plenum, o la parte de inyección, que lo que hace básicamente es enfriar el aire caliente que viene de la turbina para poder hacerlo más denso y por tanto que la mezcla sea más rica. Entonces lo que yo supongo que Ferrari ha hecho ha sido eso, ha sido cortar intercooler para ahorrarse un poquito de espacio y ahorrarse un poquito de peso. Hay que ver ahora hasta dónde pueden llegar con Aduo y si con mejoras materiales son capaces de meter una mejor relación de compresión o con una temperatura tan alta de gases poder sacarle más a la explosión, y a lo mejor de repente han ganado la partida, lo que tú dices, Meretrier. Pero aparte de todo eso, Ferrari ha seguido lastrando su motor en el sentido de esta pieza que estáis viendo aquí. Ya sabéis, el FTM Flick Tail Mode, que es este aleroncito que básicamente lo que hace es los gases de escape que de otra forma saldrían más rectos hacia atrás e interferirían básicamente con el aire que sube del difusor. A ver, aquí está pintado con parafina, entonces vamos a hacer un poquito de ejercicio. Mirad el cursor, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres tú que ocurra? Lo que tú quieres es que el aire del difusor, este aire de aquí que sale muy rápido hacia arriba porque es la zona de expansión del difusor, este aire de aquí intente entrar en esta parte del alerón trasero, porque lo que estás haciendo, por tanto, es acelerar toda esta parte del flujo de aire de aquí, por tanto, de aquí estás sacando más aire y básicamente estás incrementando la diferencia de presión que hay entre esta parte de abajo, que sería aire muy acelerado, muy veloz por la forma del ala y por el aire que sube además del difusor, con la otra parte del alerón donde el aire tendría mucha más presión y se te pega mucho hacia abajo la parte trasera. ¿Qué es lo que tienes? Tienes aquí un chorrazo de aire del tubo de escape que básicamente lo que hace es interferir con este flujo del difusor. Si yo este chorrazo de aire no es que lo corte, que sí que lo cortas un poco, pero con esta pletina que he puesto aquí lo tiro también hacia arriba o lo alejo un poco de este aire que sale del difusor, pues estoy mejorando cómo funciona el difusor y estoy tirando los gases hacia arriba, hacia el alerón trasero, que es lo que me interesa. ¿Qué significa esto? Esto significa también que ya sabéis, por el propio diseño del escape, también se ganan caballos de potencia, porque puedes jugar con presión, puedes jugar con diferentes volúmenes de los gases dentro para mejorar la potencia que sale de cada explosión. Son muy importantes, de hecho, las geometrías de los escapes. Aquí estás cortando de alguna forma o estás rompiendo ese trabajo que se ha hecho de geometría del escape, y lo que estás haciendo, dicen también desde Italia, dice Franco Núñez, es lastrar entre 5 y 7 caballos de potencia tu motor.
con esta decisión. Pero hay una ventaja de aerodinámica significativa que te mejora esos 5 o 7 caballos de potencia que estás perdiendo. Es decir, todo el mundo ha encontrado esa ventaja mejor que lo que pierdes por motor y lo están copiando. Igual que lo de la culata de acero solo se le ocurrió a Ferrari y dices, ¡ay, qué miedo cuando ellos solo tienen una idea! Aquí lo está copiando Tokiskin. O sea, este aleroncito lo está poniendo todo el mundo, igual que el ala Macarena, que ahora hablaremos de ella. Entonces es uno de esos ejemplos claros en los que sí, Ferrari parece que sí ha acertado con esto y que esa pérdida 5 o 7 caballos de potencia que dice Franco Núñez, que a mí me parece bastante, pero yo no tengo los datos para rebatirle, pues esa pérdida se mitiga porque ganas mucho en aerodinámica, sobre todo en estabilidad de la parte trasera. Pero es que además de todo eso, luego también estos señores de aquí, Garrett Advancing Motion, que son los que fabrican el turbo de Ferrari, pues han generado otro compromiso también por un beneficio mayor que está limitando la potencia total del coche o la potencia del motor. Porque recordad que Ferrari, y esto os lo contamos aquí en soymotor.com durante la pretemporada, ha optado por un turbo más pequeñito que el resto. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que es un turbo que es más fácil de revolucionar. Con menos gases el turbo gira a más revoluciones. Si es más grande el turbo, necesitas más gases para que gire más y tardas más tiempo en generar todo ese círculo virtuoso de sube las revoluciones, enchufa más, entonces. Pero básicamente con un turbo más pequeñito es más fácil llevarlo a revoluciones altas, es más fácil hacerlo girar más. Y eso significa que ese aire comprimido del turbo te entra antes y por tanto recibes la potencia antes. Y por eso, por ejemplo, Ferrari es tan bueno en las salidas, porque mientras que otros tienen que ir a más revoluciones o les cuesta más llegar a ciertas revoluciones, el turbo de Ferrari, como es tan pequeñito, se acelera muy rápido y muy rápidamente ya te está inyectando ese aire comprimido tan rico de mezcla y tan caliente, en el caso del motor de Ferrari, ahora sabemos, que les permite salir con una superpotencia y lanzados en las carreras. Y además de todo eso, el inicio de recarga de la batería es más rápido. La salida en curva es más rápida porque siempre, en todo momento, tienes el turbo girando o un régimen más alto o es más fácil hacerlo girar a un régimen más alto. ¿Cuál es el problema? Ahora viene la parte B. Pues que ese turbo no es tan buena opción en altas vueltas, en altas revoluciones por minuto. Funciona muy bien en bajas, pero en altas no funciona tan bien. Y eso significa que, dice Franco Núñez, se estarían perdiendo otros 7 caballos de potencia. O sea, si hiciéramos toda la cuenta, y aquí yo no sé si Franco está comparando directamente contra Mercedes, que es la referencia, o de la potencia teórica total que podrías tener de haber elegido otras opciones, básicamente Ferrari, por la combustión tan caliente, nos vamos a poner en el peor escenario, está perdiendo 12 caballos, más los 7 caballos que estaría perdiendo por el aleroncito trasero, ya son 19 caballos, más los otros 7 que estaría perdiendo por el turbo pequeño son 26. O sea, Ferrari estaría cediendo 26 caballos a propósito porque cree que lo puede recuperar de otra forma, que es en aerodinámica o a lo mejor por tener una mejor salida, un inicio de recarga más rápido de la batería. Esto es una cosa que puede cambiar, sin embargo, porque Ferrari, lo dicho, va a entrar en A-Duo con casi total seguridad, e incluso el rumor es que va a entrar en A-Duo 2, es decir, que va a tener 2 homologaciones en lugar de una. Y Franco Núñez lo que dice es que en esa homologación, que se va a recalcular después del Gran Premio de Canadá, en cuanto a motor, se va a seguir con la misma filosofía de cámara de combustión tan caliente, o sea, no se va a abandonar por completo esa filosofía que les está costando, evidentemente, unos caballos, y se va a meter mano al turbo también. Y en el turbo lo que dicen es que se va a mantener un diámetro reducido, que se va a revisar un poquito la forma de la turbina para meterle más hojas y un diferente ángulo para que pueda actuar mejor, sacrificando un pelín lo que tiene en bajas el turbo con lo que tiene en altas. De todas formas, y aquí es interesante ver hasta dónde van a permitir cambiar en la Federación Internacional de Automovilismo, el turbo yo creo que era una de las cosas que estaba más capadas en cuanto a dúo. Entonces, déjame de hecho que lo repase aquí rápidamente en directo con vosotros, porque yo ya digo, yo creo que el turbo era una de esas cosas que no se podía tocar del todo. Sección C es técnica, perfecto, y nos vamos a ir a la famosa tabla de los tic verdes, de qué es lo que se puede y no se puede cambiar en A-Duo. Y si yo busco por aquí en un momentito, pongo turbo, a ver qué es lo que me sale. Dame un momentito, chicos, que lo busque por aquí en el reglamento. Todo esto es, lo que hay de turbo.
que yo creo que no se podía cambiar tanto, ¿eh? Perdón que lo realice aquí en directo con vosotros, pero es que... Vale, fluidos, instalación, el air cooling, vale, que esa es una de las cosas que se podría cambiar. Esto no entra en dúos, sistema de combustible, oil tank, PC... Vale, no... Espérate un momentillo. Nada, tiene que estar por aquí. Porque yo me acuerdo que lo revisé. Vale. Vale, turbo. Sí te lo permite dúo. Vale. Compresor, turbina. Vale, o sea, el turbo sí que te lo permite a dúo. Es esta columna de aquí. Perfecto. Pues entonces sí que está permitido. Pues es uno de los cambios que podría hacer el equipo Ferrari. Que ha afrontado un poquito esta temporada, pues con esa paradoja de que en un año de motores nos hemos ido a coartar el motor para poder ganar por la parte de aerodinámica. Les puede salir bien la genialidad, o puede ser otra italianada, básicamente. Ya digo, es una paradoja lo que le está ocurriendo a Ferrari este año, porque están siendo buenos en aerodinámica y están siendo malos en motor. Y han tomado, ya digo, una decisión en un año donde quizá el motor es el que más marca la diferencia. Evidentemente buscando una mejor integración del chasis. Pero aquí viene la paradoja, porque el problema es que Ferrari tiene un chasis tan bueno que todavía acentúa más las carencias del motor. ¿Por qué? Porque por ser rápido en las curvas este año se pierde tiempo, y es exactamente lo que le está pasando a Leclerc y a Hamilton. Y de ahí un poco yo creo que salen los comentarios de Leclerc tan confundido, por ejemplo, en Suzuka en la clasificación, de decir, ostras, yo en mi vida no entiendo este reglamento. O sea, estoy yendo más rápido en las curvas para ser más lento durante la vuelta. Sí, Charles, porque este año ir rápido en curva significa que estás consumiendo más energía. Y si resulta que tu coche tiene un problema de velocidad punta y de energía, si en la curva ganas una décima y con ello estás fastidiándote X megajulios que te darían 3 décimas en la recta, pues evidentemente el total de la vuelta te sale a pagar, básicamente. Entonces es lo que les está pasando ahora mismo, que están siendo tan rápido en curvas que luego para las rectas no tienen energía suficiente con este motor. Y es una cosa que Hamilton, por ejemplo, sí que ha empezado ya a repetir mucho. Señores, hay que ser más rápidos en recta, nos falta velocidad punta. Hombre, la cuenta me sale a 26 caballos de déficit. No sabemos contra qué en el caso de la comparativa de Franco Núñez, pero evidentemente Mercedes y Red Bull Powertrains está por encima en cuanto a potencia. Hablando del equipo Red Bull, ya vemos cuál es el trabajo que tiene Ferrari por delante ahora que han metido la principal actualización o la primera gran actualización aerodinámica en el coche en este Gran Premio de Miami. Siguiente objetivo es a dúo y es conseguir un motor con más velocidad punta. Deberes que tiene el equipo Red Bull, pues reducir todavía más el peso. Se redujo la mitad del peso en Miami, se va a reducir la otra mitad, esperan para Austria. Información de autosport.com. De los 12 kilos más 12 kilos de peso que tenía el equipo Red Bull en el inicio de temporada, han conseguido reducir hasta 6 con la actualización del Gran Premio de Miami, y ahora lo que dice Pierre Waché es que quieren reducir otros 6 kilos más, es decir, estar en peso aproximadamente en el Gran Premio de Austria. A partir de ahí, tema del peso, que es muy difícil de interpretar, es muy difícil de descubrir, es muy secreto y, a ver, hay algunas tablas, hay algunas aproximaciones que hablan de pesos. Nosotros hemos podido saber cosas en soymotor.com de 2 equipos. Del equipo Mercedes y del equipo Aston Martin. Hemos podido saber. El equipo Mercedes se sabía que estaba bajo peso, el equipo Aston Martin se sabía que estaba por encima de peso. Lo último que nos llega a nosotros es Mercedes 7 kilos por debajo del peso mínimo, equipo Aston Martin aprox unos 8 kilos más o menos serían por encima del límite que hay impuesto para este año. Lo de que Mercedes esté 7 kilos por debajo, jodo, chapó. Chapó, porque vaya añito, no solamente de motor, sino de chasis que se han sacado en Mercedes. Sinceramente, lo de Aston Martin me sorprende porque con lo tarde que llegaron, ese chasis podría ser mucho más pesado. No parece que sea tan malo, al menos, no parece que sea tan mala esa cifra. Ya digo, Red Bull estaba en más 12, se queda ahora la cosa en más 6 en este Gran Premio de Miami y quieren llegar al 6, o sea, al 0, cuando estemos en el Gran Premio de Austria, que es la siguiente gran actualización que va a tener el equipo Red Bull.
Llegarán cosas menores en el Gran Premio de Canadá, pero como digo, el siguiente gran golpe va a ser el Gran Premio de Austria. Ha dicho Pierre Waché en Autosport que ha funcionado todo bien en la primera actualización que se metió en el coche. Sí, todo ha funcionado como esperábamos, ha dicho Waché. Todo el conjunto ha dado lo que esperábamos y tras resolver algunos problemas, la dirección ha dado algo de rendimiento de Max que quizá no esperábamos. Tema de la dirección es interesante porque en el equipo Red Bull lo que introducen en el Gran Premio de Miami es toda la parte aerodinámica que hemos visto, por supuesto, pero además también hay ajustes en el sistema de dirección. Y parece que Verstappen se ha empezado a sentir mucho más cómodo con ello. Siguiente upgrade es Gran Premio de Canadá, pero cosas pequeñitas. Lo siguiente gordo tendría que llegar para Austria. El tema de la dirección, además, es interesante, señoras y señores, porque, bueno, es siempre uno de los talones de Aquiles de Max con respecto a sus compañeros de equipo. Yo recuerdo las palabras de Alex Albon explicando cómo le gusta a Verstappen que el coche funcione y que el coche se mueva, básicamente. Y lo que decía Albon es que cuando tú que el Red Bull de por sí ya era un coche muy puntiagudo y suele ser un coche muy puntiagudo, es decir, que la dirección es muy reactiva y cuando tú giras el coche apunta exactamente donde quieres, pero llevarlo con los ajustes de Verstappen era como en un videojuego poner la sensibilidad al máximo y que con un movimiento así del ratón se te vaya el cursor completamente a la esquina. Que me parece que es una definición buenísima. Bueno, no quiero ser malo, pero me da la sensación de que quizá volvemos a entrar otra vez en la misma rueda después de este Gran Premio de Miami, porque hay un ajuste nuevo de dirección, a Verstappen le gusta, él de repente se encuentra, él está luchando por la pole el sábado, él está luchando por un podio y al mismo tiempo Isaac Hadjar pues se pierde. Y de repente, una vez más, tenemos al segundo piloto que empieza a irse ya de la referencia de Verstappen, el coche se le empieza a ir un poco y coincide, sabemos ahora, con ese ajuste en la dirección del coche. Ya digo, ¿qué le queda a Red Bull? Pues cosas pequeñas, solo un pequeño paso en Montreal, dijo Pierre Waché en Miami, y están centrados básicamente en la temporada europea. Siguiente gran paquete parece que va a ser el Gran Premio de Austria. En cuanto a aerodinámica, porque recordemos una vez más que Red Bull ha hecho tan buen motor que parece que no van a entrar en a dúo, así que Red Bull y Mercedes no tendrían los extras de evolución que permite el sistema dúo durante esta temporada y también la siguiente. Y en el caso de Red Bull, para terminar un poquito ya el repaso de lo que han hecho y de esa pequeña guerra técnica velada que parece que hay con el equipo Ferrari, hay que hablar de esto de aquí, del alerón Macarena, porque esto como la película de Borat, ¿no? Ferrari tiene Macarena, Red Bull tiene que tener Macarena. Pues a ver, la realidad, dice Loren Mekies, y los plazos me cuadran, y dice también de Race, es que aquí nadie ha copiado a nadie, sino que es una de, oh, vaya casualidad, una idea que han tenido los dos al mismo tiempo. Básicamente dijo Loren Mekies que aunque no lo creyéramos, Red Bull estaba trabajando entre bambalinas en este alerón. Y The Race, supongo que también hablando con Red Bull, que habrá mantenido evidentemente este mismo discurso, lo refrenda y dice que desde el año 2025, desde noviembre del año 2025, Red Bull estaba trabajando en este alerón Macarena, que confirmaron con la FIA que era legal con la interpretación nueva que le da el reglamento a la aerodinámica móvil este año. Que Red Bull tenía el plan de incorporarlo en los test de pretemporada, en el shakedown de Barcelona, pero que surgieron otros problemas allí y evidentemente eso lo bajó del escalón de prioridades, que luego lo quería meter para Japón, pero igualmente había que hacerlo funcionar bien, y que básicamente todo el trabajo que ha hecho Ferrari de cara al público, muy italiano, muy Ferrari, Red Bull lo ha hecho, pero en privado para que nadie lo viera. De hecho, esto se descubre por el Filming Day, en el que hay fotos espías en Silverstone y vemos que el alerón de Red Bull se abre como el alerón Macarena de Ferrari, que de hecho da la sensación de ser un sistema todavía mejor, porque el aire que entra entre los dos planos del alerón es mayor e incluso parece que puede generar menos drag que el que ha diseñado Ferrari, aunque Ferrari tiene una pequeña ventaja en curva porque los actuadores están más escondidos en lugar de tenerlo aquí en mitad del alerón, como vemos en el caso del coche de Red Bull, y eso le puede dar un poquito más en curva. Eso en cuanto a Red Bull. Vale, McLaren. Lo preocupante o ilusionante de McLaren en esta guerra de mejoras que se está dirimiendo en esta parte de la temporada es que lo de Miami fue la primera mitad, que para Canadá viene la segunda parte de la actualización. No sé si es un 50-50 exactamente, o sea que hemos visto la mitad del coche en Canadá en Miami y vamos a ver ahora la otra mitad en Canadá. O sea,
A lo mejor hemos visto ya el 70 de lo que había planeado y lo que queda es el 30. Recordemos, en Miami, McLaren mete 7 actualizaciones nuevas que son de esquina delantera del coche, del pontón, de la botella de Coca-Cola, del suelo, del ala trasera. O sea, medio coche nuevo, básicamente. ¿Qué me está faltando a mí en esa lista? A mí me está faltando pues la parte delantera del coche, alerón delantero y el morro, que yo imagino tendría que ser lo que se actualice para el Gran Premio de Canadá. A partir de ahí, ¿qué más pueden traer? Pues no lo sé. El año pasado en Canadá, por ejemplo, McLaren mete una nueva configuración de suspensión delantera, que es la que hace que el coche se le vaya de las manos a Piastri y le venga más de nuevo a Lando Norris. ¿Van a meter una suspensión delantera? No lo sé, no me atrevo a decirlo. De hecho, suspensión tocaron en Miami porque cambiaron el carenado del triángulo, adaptándolo un poco también a lo que se ha hecho en el bargeboard y en toda la zona de los pontones. Ya digo, la mejora o al menos el cambio es muy sustancial en Miami cuando tienes nuevo pontón, nuevo suelo, nuevo alerón trasero. Lo que me está faltando a mí es la parte delantera, que quizá es lo que puede llegar en este Gran Premio de Canadá. Pero ya digo, entre Miami y Canadá, decía Andrea Stella, veremos un MCL 40 completamente nuevo, y de momento esta primera parte de actualización que hemos visto de Miami ha funcionado muy pero que muy bien, lo cual es preocupante y sorprendente e ilusionante al mismo tiempo, dependiendo de si queréis un mundial dominado por el equipo Mercedes o si queréis que haya un poquito de lucha o si queréis que esa lucha la dé el equipo McLaren. Y ahora viene el equipo Mercedes, que es el tercero en discordia o el cuarto en... tercero en discordia al final, porque Ferrari ya ha metido su actualización, Red Bull ha metido su actualización, McLaren está metiendo su actualización, Mercedes todavía no lo ha hecho. Mercedes va con el ritmo cambiado. Mercedes está haciéndolo a la inversa, ¿vale? Ya digo, Miami fue el turno de ver el Ferrari nuevo, de ver el Red Bull nuevo y de ver la primera parte del McLaren nuevo. Canadá, es el turno de que Mercedes dispare. McLaren tendrá alguna cosa para Canadá también, no sabemos cómo de extensiva, pero es el momento de que el equipo Mercedes dispare, como digo, en este Gran Premio de Canadá. No metieron actualización en Miami porque no lo consideraban un circuito 100% ideal para evaluar bien los cambios que se iban a meter. Ahora lo que se promete es que va a haber un gran paquete de actualización para el Gran Premio de Canadá. Lo dice Toto Wolff, cito textual al jefe de equipo del equipo Mercedes. Dice, un gran paquete viene a Canadá, tenemos que asegurarnos de que funciona. Sobre el papel siempre es fácil de decir, allí seremos mucho más rápidos, pero tiene que ser el caso en pista. Y por otro lado, Kimi Antonelli pues ha dicho básicamente lo mismo, que el paquete que se va a meter en el Gran Premio de Canadá tiene que funcionar y espero que sea un salto porque este fin de semana ha dado un salto significativo en el Gran Premio de Miami, el equipo McLaren, con las actualizaciones que han traído. Hay una gran condena que tiene el equipo Mercedes y es que por lo bueno que es su motor no van a entrar en A-Duo este año. Eso es... Hay tres cosas ahora mismo en la vida que salvo grandísimas sorpresas, son imposibles de controlar. Una es impuestos, otra es la muerte y otra es que Mercedes te haga el mejor motor híbrido de la parrilla de Fórmula 1. Pues no tendrían que entrar en A-Duo en Mercedes y eso quiere decir que verán como Ferrari, como Red Bull Powertrains, si es que entran, que a ver cómo entran en Red Bull, van a ganar tiempo, van a ganar espacio, mientras que Mercedes se queda un pelín por detrás. Yo igualmente preferiría seguir en la posición de Mercedes. No puedo actualizar el motor porque tengo el mejor motor y ya llevo 4 de 4 victorias. Recordemos, es de momento, incluso con los resultados de Miami encima de la mesa, el mejor coche, el mejor equipo. A partir de ahí, hay una cosa interesante que no se está poniendo mucho encima de la mesa y que a mí me causa mucha curiosidad, que es el gran examen que tiene Mercedes en este Gran Premio de Canadá con la gran actualización que van a poner. Y es la palabra maldita de la Fórmula 1, es la correlación. ¿Por qué? A ver, ahora mismo Mercedes tiene el mejor motor. Y cuando tú tienes el mejor motor y tienes más caballos que nadie, puedes permitirte ir con más aerodinámica porque el motor va a empujar. Y eso hace que el coche sea mejor. Esa fue la clave de Mercedes en el año 2014 en adelante. Y es la clave que tiene Mercedes ahora. ¿Cuál es la cuestión? Que en cuanto a desarrollo aerodinámico, lo que hemos visto en Mercedes es una primera era sin efecto suelo brillante del 14 al 21, donde acaban en el 21 teniendo el mejor coche
incluso con Verstappen campeón de pilotos, y una segunda época terrible con el efecto suelo, en la que hay cambios también en el departamento de diseño, en la que James Allison da pasos atrás, por ejemplo, en la que, en fin, pues también igual podríamos pensar que las rotaciones dentro de la oficina de Mercedes pues acaban derivando en un coche que no era ni mucho menos el mejor. Evidentemente, además, Mercedes empieza esa era del efecto suelo con 1 año y medio de retraso hasta que por fin ponen los pontones, lo que quiere decir que es muy difícil llegar al nivel de rendimiento, diseño, correlación que tenía McLaren, por ejemplo. Pero a ver, la fábrica sigue siendo la misma, el departamento también, el túnel de viento es el que es y las herramientas de simulación son las mismas que el año pasado les hacen perderse otra vez en el desarrollo a partir del Gran Premio de Canadá, más o menos. De hecho, en Canadá van muy bien, creen que han dado con la tecla y luego tienen que volver a especificaciones anteriores porque lo que metieron en Canadá el año pasado en Mercedes se dieron cuenta de que no era bueno, solo que el circuito les engañó. Cuidado que no pase este año también. Entonces, para mí, lo que tienen ahora mismo de gran examen de Mercedes es esa correlación. Si siguen siendo un equipo que puede, en esa regla, en esa batalla sobre todo de desarrollo tan buena de McLaren y, ojo, tan buena de Red Bull también el año pasado, Mercedes les puede plantar cara, porque tendrán el mejor motor, pero de aero se ha visto que en circuitos como Miami, Ferrari puede estar ahí, Red Bull puede estar ahí y McLaren puede estar ahí. Que no sea una peora, que no den un paso atrás en Mercedes, que no deberían porque tienen un motor muy bueno y con tanta potencia puedes hacer funcionar todo. Pero yo tengo mucha curiosidad por ver eso. Si lo del efecto suelo fue un error arrastrado durante el tiempo por los Zero Pods o si en Mercedes no son tan buenos con esa correlación y al menos tienen ese puntito débil. Pero sea como fuere, yo sigo insistiendo, fue refrescante lo que pasó en Miami, hemos visto una competencia más cerrada y sobre todo hemos visto que las actualizaciones van a ser importantes. Y oye, algo bueno de este nuevo reglamento, que como es un motor nuevo, salvo Mercedes y quizá Ferrari y Red Bull, todo el mundo va a poder meter motores nuevos durante este año o el año que viene. Y eso sí que son saltos importantes de rendimiento.